ti, para aquellos que no te conozcan, quién eres, de dónde eres, cuál ha sido tu trasfondo un poco académico, profesional y cuáles son los temas básicamente que más te interesan. Sí. Bien, pues sí, feliz, claro. Soy criminóloga y técnico en sistemas microinformáticos y redes. Y bueno, pues en concreto dentro de la criminología la materia que más llama mi atención es terrorismo, claro, es el terrorismo. En concreto, el terrorismo en la vida. Un tiempo de rodaje importante en este mundillo y bueno, para empezar sí me gustaría que le explicaras un poco a las personas que nos siguen pues cuál es tu experiencia en este mundo, concretamente a qué te dedicas, cuál es tu labor, etc. Así que somos todos oídos. Muy bien. Bueno, pues soy Cristina y soy técnico de drogodependencias. Llevo 17 años, creo que cumplo ahora 17 años ya en la Fundación IDEO, que se ocupa de la gestión de centros de menores. Pues, ¿qué era lo que le esperaba? ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas no le gustaron? En fin, todo ello siempre pues, teniendo en cuenta, me gustaría matizar lo que es una visión cinematográfica personal del director. O sea, no se busca, entiendo que no se busca la realidad de lo que sucede, sino la realidad de un contexto, seguramente, ¿no? Pero bueno. A ver, 75 días, yo creo que es la película más importante en cuanto al caso Alcácer presente en España. Me llama relativamente. Porque además a nivel criminológico tenemos bastante más que abordar. Vale. Bueno, pues cuéntanos. Empezamos a comentar algo de Broadchurch. Yo no la he visto, creo que puse como el primer capítulo para echarle un ojo, pero como tenía varias series en cola, me dediqué a las otras. ¿Qué se cuenta en esta serie? Vale, pues esta serie estaba en Netflix, creo que continúa en Netflix. Es una serie británica. David Tennant, muchos lo conocerán, a lo mejor los fans de Doctor Who por ser el Doctor número 10. También lo centraros en Mile, que es la protagonista de hoy y de lo que nos va a hablar. Así que bueno, vamos allá. Cuéntanos, Mile, reconstrucción virtual. Bueno, vamos a hablar, obviamente el encabezamiento de esto es que la tecnología avanza más rápido que la sociedad y de esta manera se crean nuevos delitos y también se puede... criminal, que yo creo que era lo que más te llamaba la atención. Quiero saber la diferencia que hay entre lo real y lo que sale en las series. Entonces, ¿cómo planteaste el llegar a desvelar esas preguntas, digamos, de investigación? Tu metodología, por así decirlo. Bueno, es que básicamente yo me hice la pregunta, ¿no? De esto será como yo creo que va a ser, voy a estudiar lo que a mí me gusta o va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, primero lo que quise hacer en el trabajo fue como un poco de introducción de cómo se creó la perfilación criminal, primeros casos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una edición más de este canal de Twitch donde abordamos diferentes temáticas. Ya sabéis que tenemos desde el espacio dedicado a a cine negro y criminología, entrevistas criminológicas, en fin, tenemos un montón de variantes diferentes dentro de este canal de Twitch que también emitimos luego diferido en YouTube. Y que, bueno, pues en este caso, pues abordamos pues entrevistas de personas que nos parece que tienen mucho que decir y que mucho que comunicar y de los que tenemos mucho que aprender sobre temas relacionados con la criminología y las ciencias forenses. Como muchos sabéis, yo estuve hace no demasiado, hace ya una semana y pico, en Sevilla. Estuve en un congreso sobre... Bueno, hay muchas maneras de denominarlo, pero a mí me gusta decir que estuve en un congreso sobre sectas, aunque hay gente que me dice, ¿estuviste en un congreso de sectas? ¿Pero qué era? ¿Que se reunían todas las sectas, Félix? Digo, no. En un congreso sobre expertos que están interesados en el fenómeno secta y que también están interesados pues, en todo lo que tiene que ver con este mare magnum tan importante, ¿no? Yo di una charla sobre el caso de la secta de Heidi Fiscau, que fue una secta que organizó o intentó organizar un suicidio ritual en el Teide hace ya unos años,
Pero de las charlas que vi, una de las que más me llamó la atención, por no decir que la que más, fue una charla de nuestro invitado de esta noche, Pablo Herrera, que era pues una persona que había estado dentro de una secta y que nos trasladaba, ¿no?, a los que estábamos allí en el congreso, pues cómo había sido su experiencia, qué había sentido, cómo se desarrolló pues su vida dentro, entre comillas, dentro de la secta, su salida, qué factores pudieron influir. Me pareció una cosa súper interesante porque, igual que creo que en general cuando hablamos de temas relacionados con la criminología, que hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, la gente habla, vamos a hablar de terrorismo, ¿no? Pero hay poca gente que le ponga un micrófono, por ejemplo, a una víctima del terrorismo o que le ponga un micrófono a un terrorista, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos del fenómeno secta, no se puede tocar este tema sin que tengamos el testimonio de personas que nos cuenten su vivencia en este tipo de organizaciones, ¿no? En cualquier sentido. A larga duración, con poca duración, en fin, ¿no? En general. Y bueno, total, que me pareció muy apañado, como diríamos en Canarias, el testimonio de Pablo Herrera, que es nuestro invitado de esta noche, y él nos va a hablar en una charla un poco informal, dialogada, de un poco toda su experiencia en este ámbito. Así que nada, le voy a dar paso. Primero, simplemente voy a saludar brevemente a la gente que ya está conectada. Veo por aquí que están muchos de nuestros incondicionales. Está por aquí Inma, está Judith, por supuesto, está Rola, que no se puede perder ni una. Está Elisa, en fin, veo que hay bastante gente. Está Verónica, muy buenas, Verónica, gracias por retomar los directos. Lorena, por supuesto. En fin, veo que hay bastante gente y sé que luego en diferido en YouTube va a haber muchísima gente más. Así que nada. No os aburro con mi rollo porque realmente aquí lo interesante es escuchar esta noche a Pablo Herrera. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti, Pablo, por acudir y sobre todo por tener, entre comillas, el valor o por lo menos la determinación emocional de compartir en una red social como es esta, pues un poco tu experiencia con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues, chapó para ti. Y encantado de escucharte y de oírte, igual que lo hice en el Congreso, pues me gustaría que compartiéramos un poco todo, pero esta vez, pues, te va a ver muchísima más gente. O sea, que hasta la idea de que mañana o pasado puede haber 2000 reproducciones de este vídeo, así que vamos a ver. Pero también es más cómodo saber que no te están viendo en vivo. Aquí es mucho más relajado, para mí por lo menos, más tranquilo que cuando estás ahí en un escenario real. Así que, aparte de eso, Pablo, que tú como periodista que eres, que tienes experiencia en el mundo de la comunicación, aunque normalmente no frente a una cámara, sino a otro nivel, pero bueno, que tampoco eres un profano en este mundillo, ¿no? No, algunas cosas he hecho. Alguna vez me he tenido que ver también por trabajo con cámaras, con directos y cosas así. Así que bueno, no es nuevo. Tampoco es nuevo hablar del camino, pero todas las oportunidades que tengan a mí me parecen buenas, porque también una cosa que comentaba en el Congreso y que quiero empezar también diciendo es que no hay prácticamente testimonios de personas que hayan pasado por el camino neocatecumenal, ¿no? Que es el grupo sectario en el que yo estuve. Entonces sí que me parece muy importante que cada vez que tengo la oportunidad de hablar y decirlo, pues aparecer, aunque ya hace bastantes años que estoy fuera y a veces pienso, bueno, me encantaría poder delegar en una persona nueva que empezara a hablar de esto, pero bueno, mientras, pues aquí estoy, aquí estaré hasta que quizá, no sé, hasta que el grupo se disuelva, si eso puede ocurrir o que más gente hable de esto. Vale, bueno, Pablo, has empezado, fíjate que interesante, además me encanta que en esta entrevista no tengamos un guión preestablecido porque has tocado un tema que ya va a dar pie a la primera pregunta que te voy a hacer. De todas maneras, antes, como siempre, hago un inciso cuando empezamos los directos diciendo que cualquier persona que quiera hacer alguna contribución al canal, ya sabéis que hay muchos métodos para hacerlo, luego ya sabéis que tengo el proyecto Criminología en Movimiento, en fin, no voy a dar la brasa con eso, solamente quería mencionarlo ahora al principio, igual que lo haré al final. Y dicho esto, vuelvo a una cosa que acabas de comentar que me parece súper interesante, Pablo, y es
antes de que un poco desarrollemos más o menos la misma línea argumental que tuviste en el Congreso, de hablar pues de la organización, de tu vida en ella, etcétera, y es, ¿por qué hay tan pocos ex adeptos que hablen del camino? Bueno, en realidad, yo pensándolo también mucho después de decirlo y tal, creo que en general no hay muchos adeptos de ninguna secta que hablen de su experiencia, ¿no? Porque al final es algo que es traumático, es algo que te marca y es difícil hacerlo, no es algo sencillo. Y luego además, pues en este caso en concreto, por lo menos en mi caso, que hablo bastante del camino en internet, bueno, tenía un blog cuando yo salí del camino, cuando tenía 18 años y yo me abrí justo además, pues empecé la carrera de periodismo, etcétera, era 2007, entonces pues me abrí un blog y empecé a escribir sobre el camino. Luego pues también en mis redes sociales, algo hice en YouTube en su momento y también recibes como muchísimos comentarios, muchísima gente que te agradece que hables y que le ayuda y tal, pero también muchísimos comentarios de personas que, bueno, que te amenazan, que dicen que van a emprender acciones legales contra ti, que de momento no me he recibido ninguna denuncia y he recibido muchísimas amenazas de demanda en este tiempo. Entonces, claro, entiendo también que si tú ya tienes pues tu trauma de haber pasado por ahí, cuando empiezas a hablar y empiezas a ver que hay un montón de gente que se te echa encima, dices, bueno, pues me callo porque no tengo ninguna necesidad de volver a pasarlo mal otra vez. Yo creo que también en mi caso hay como algo diferente, lo estaba pensando antes, y es que al final yo no nací exactamente porque mis padres entraron en el camino cuando yo tenía 2 años, entonces, pero crecí en el camino porque todo lo que recuerdo es en el camino, ¿no? Entonces, claro, creo que también es diferente el hecho de que a mí estar dentro de este grupo fue algo que yo no elegí, sino que yo ya crecí con ello. Entonces también pienso que es más fácil para mí desvincularme de algo que no ha sido mi decisión, que si tú has decidido entrar en el grupo y luego te has dado cuenta que te has equivocado después de muchos años. A ti no te captaron, tú naciste en la secta directamente. Claro, yo ya era segunda generación. Entonces eso creo que también es un poco, o sea, que es un factor diferencial y que hace que me resulte más cómodo hablar de esto porque no tengo que hacer tanta autocrítica o tanto, ¿no? Como enfrentarme a por qué hice esto, cómo me dejé manipular y demás. Yo crecí pensando que todas estas cosas eran normales, luego me fui dando cuenta que no. Sí, no sé si te he respondido. No, totalmente. Vale, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Para la gente que no sepa lo que es el camino, etcétera, porque mucha gente, por ejemplo, les dices el Opus Dei más o menos y tal, saben por dónde van los tiros, o le hablas de otro tipo de sectas religiosas o de corte católico y más o menos la gente sabe por dónde va la historia, pero no todo el mundo sabe el camino me saldrá la palabra. No todo el mundo conoce el grupo donde tú estabas, ¿no? Entonces, si quieres, empieza comentando en qué consiste, muy por encima, y luego ya, si quieres, empezamos a hablar un poco de tu experiencia y de tu salida, ¿no? Vale, o sea, yo haciendo un resumen muy rápido de una frase, yo muchas veces lo defino como el Opus de los pobres, ¿vale? Porque es un movimiento católico, está dentro de la Iglesia Católica, está aprobado por el Papa, hay unos estatutos oficiales de la Iglesia que lo tienen aprobado, ellos tienen además pues sus propias doctrinas, o sea, hacen sus propias misas, tienen sus propias iglesias que tienen una estética diferente y demás, que esto no lo comenté en el Congreso, pero es así, y luego funcionan como, o sea, dentro ellos se denominan, o sea, el camino neocatecumenal es como el nombre del movimiento en general. Entonces, dentro del camino neocatecumenal hay como cursos que serían las comunidades. Entonces, todos los años en las iglesias en las que hay camino neocatecumenal comienza un nuevo curso, que es una nueva comunidad, y empieza a lo que ellos llaman caminar, ¿no? Porque es un camino. Y entonces, ¿cómo se camina? Pues haciendo pasos. Los pasos son como unas pruebas que son secretas, que se hacen cada X años. Entonces tú superas un paso y vas avanzando
hasta que terminas el camino, que es algo que pasa cuando ya llevas como unos 30 años o algo así, depende, porque los pasos también los puedes fallar, puedes repetir el paso, a veces te fusionan con otra comunidad, porque también hay gente que se va saliendo, no es una cosa de que tú entres y ya estás atrapado para siempre. Es verdad que hay mucha gente, yo creo que aproximadamente la mitad de la gente que entra en el camino termina saliéndose en algún momento. Pero bueno, la gente que llega al final, pues cada vez está más convencida. Vale. ¿Y la base filosófica, por así decirla, cuál es? O sea, surge, tú me comentaste, a raíz de, por eso los llaman los kikos, ¿no? Porque hay un religioso, ¿no? Y que a partir de ahí, pues tiene una serie de revelaciones, entiendo yo, y que al final, pues consigue que le den, entre comillas, la licencia. La Iglesia Católica le dice, venga, pues ahora tú tienes aquí tu historia, ¿no? Aparte. Sí, o sea, con algunos matices. Bueno, este movimiento surge a partir del Concilio Vaticano II, porque antes pues no había espacio para grupos laicos, ¿no? De personas que no son religiosos. Entonces este hombre, el fundador, es Kiko Argüello, que es de León, si no me equivoco, y él era ateo, era nihilista, es un pintor, era un pintor reconocido, de hecho tenía el Premio Nacional de Pintura. Y para la gente que nos escuche, que las pinturas de la Almudena que fueron tan polémicas de la Catedral de Madrid, eso lo ha pintado él. Por ejemplo, que él tiene además como un estilo como neobizantino, una cosa un poco extraña, ¿no? ¿Sobre qué año estamos hablando, más o menos? Él empieza el camino en los años 60. Vale. En los años 60, claro, este hombre que era ateo y nihilista y demás, pues de pronto dice que tiene una visión de la Virgen María, como pasa como en todas las sectas, siempre hay como una revelación. Un iluminado, ¿no? Un iluminado, está claro. Claro. Y le dice que tiene que recuperar el espíritu de las primeras comunidades cristianas del Imperio Romano. ¿Vale? Entonces la idea es esa, es crear comunidades en las que la gente se apoya, se ayuda y va haciendo un camino para acercarse a Dios. Entonces, él comienza este movimiento, por eso te digo que también que es como el Opus de los pobres, en Palomeras Bajas, que es un barrio del distrito de Vallecas en Madrid. Y ya de ahí, que es un barrio que es humilde, ¿no? Y ya de ahí pues se va extendiendo pues a toda España, tiene muchísima fuerza, sobre todo en el sur de España, especialmente en Murcia, donde controlan la Universidad Católica de Murcia. Y luego, pues, en el resto del mundo. Ahora mismo están presentes en más de 120 países o algo así. O sea, están prácticamente en todas partes. Y en Polonia, Italia y Latinoamérica, pues tiene mucha fuerza. Que al final son también los países donde el catolicismo tiene más fuerza. Más potencia, claro. Y la base fundamental, o sea, quiero decir, ¿en qué diferencia? Esto ya son inquietudes mías porque a mí todo este tema me mola mucho a nivel filosófico, en el sentido de que, por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo descubrí lo que eran los cátaros, que no sabía lo que eran y demás. Entonces, cuando de repente pasa que veo un grupo religioso como el que tú estás describiendo, o sea, la base filosófica, ¿qué matiz tiene o sea, el acólito, entre comillas? O sea, la persona que va un día a una misa del camino, ¿qué diferencia tiene por ejemplo, de un gaditano que va a ver, pues, al Cristo de no sé qué o a la Virgen de no sé cuánto a misa? O sea, ¿cuál es la diferencia? Aparte de lo que tú has comentado del funcionamiento interno, o sea, la base fundamental, ¿cuál es? O sea, ¿hay alguna diferencia? O sea, ¿siguen queriendo a Cristo, creyendo en el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad? ¿Hay algún tipo de diferencia? Sí, o sea, en respecto a la doctrina, ellos son católicos y ellos siguen a rajatabla lo que dicte la Iglesia Católica, ¿no? Sí es verdad que las misas, que ellos lo llaman las Eucaristías y que se hacen los sábados por la noche, también para evitar que tengas vida social con otra gente de otros grupos, ¿no? Que hay mucho, eso entramos ahora, pero en sus misas sí que hay una serie de cambios en la doctrina, de pequeños cambios. Pues, por ejemplo, todo el mundo toma vino y el pan se hace con levadura, que la hostia normal de la misa no lleva levadura, te lo reparten por los sitios, hay unas personas que son los diáconos, que son los encargados de ir por todos los sitios y repartir el pan y el vino. Se hablan, pues, bueno, hay unos cantos especiales también que ellos cantan, unos bailes especiales, hay como también se habla de la propia experiencia de las personas que hablan dentro de las misas. De hecho, hay una parte que son como los ecos,
que es cuando después de la homilía del cura, después de que lee el Evangelio y tal, pues la gente se levanta y cuenta cómo le ha afectado a ellos pues las lecturas que ha habido de la Biblia en ese día o cualquier cosa. Sí que hay como pequeños cambios doctrinales, pero bueno, no es una cosa tampoco como muy diferente. Lo que cambia, Pablo, es la dinámica, digamos, del ritual, pero la base fundamental es la misma. O sea, no es que aquí se crea nada especialmente diferente, ni tal, ni que le den más prioridad a un santo que a otro, ni nada por el estilo, sino que simplemente es la dinámica de la comunidad, por así decirlo. Claro, o sea, la historia es que esto es solo una parte, luego está todo el punto de las celebraciones semanales, mensuales, los pasos, etcétera, que es lo que es diferente. Pero lo que Correcto. Es la parte de la iglesia es muy parecida con unos cambios pequeños. Vale, visto. Muy bien, entonces, tú creces inicialmente tú creces dentro de lo que es el camino, te desarrollas ahí tu infancia y demás, y bueno, pues ¿qué particularidades, ahora desde fuera, evidentemente, a partir de los 18 años que te das cuenta, qué particularidades ves que te hacen ver que la dinámica de funcionamiento es, por así decirlo, un poco más radical que cualquier otra persona que forme parte de la Iglesia Católica o que esté fuera? Bueno, eso, claro, yo lo vivía de manera más o menos natural desde pequeño, como que había muchas cosas tontas que a lo mejor yo no podía hacer y mis compañeros del colegio sí, o muchas prohibiciones, ¿no? O muchas, yo qué sé, por ejemplo, si de pronto ponían una película que a ellos no les... Me acuerdo una vez que pusieron en el colegio Pesadilla antes de Navidad y yo me tuve que ir con los niños castigados porque no podía ver eso. O mis compañeros veían Dragon Ball y eso también estaba prohibido. O cualquier tipo de serie, o pues Aquí no hay quien viva, 7 vidas, porque salía una chica que era lesbiana, el personaje de Anabel Alonso, cualquier cosa que fuera contraria a su doctrina o que ellos pensaran que podría ser peligroso estaba completamente prohibido, ¿no? Entonces yo ya iba creciendo, iba viendo como yo no soy como los demás niños, todo esto tú tienes como un catequista, que es como una especie de profesor que tienen tanto los adultos como los niños, que te van, cada vez que tienes un acto, te van como comiendo la cabeza para que tú empieces a verlo como normal y para que tú sientas que eres especial y que eres elegido. Claro, la historia que yo tenía que sentir es, claro, es que tú no haces lo mismo que los otros niños porque tú no eres como los otros niños. Tú has sido elegido por Dios y vas a tener un papel muy importante en el mundo y vas a iluminar el planeta y vas a salvar a la gente, y por eso tú no puedes hacer las cosas que están haciendo el resto de tus compañeros en el colegio, ¿no? O una cosa que, por ejemplo, me parecía muy, muy interesante, ahora que hablamos, porque tiene mucho que ver con la manipulación que hacen y cómo intentan evitar que pienses por ti mismo, es que para ellos algo que les daba muchísimo miedo era en el momento en el que se empezaba a estudiar filosofía en el instituto, en primero de bachiller. Entonces había, por lo menos en Cádiz, que era en la parte, o sea, en la provincia de Cádiz, no sé si en el resto de provincias era igual, te daban unas charlas especiales a todos los chicos, chicas que iban a cumplir la edad, que iban a pasar a primero de bachillerato y tenían que dar filosofía en el instituto para que no les afectara las clases de filosofía y no les hiciera empezar a pensar, ¿no? Era una cosa que llegabas ahí y te daban tus clases y al final te decían, bueno, tú tienes que sacarte bachillerato, tienes que aprobarlo, pero ten en cuenta que todo esto que te están diciendo es una mentira y es una asignatura que ha creado el demonio para engañar a las personas y tal. Entonces, un poco la dinámica que te van diciendo desde que eres pequeño, ¿no? Haciendo ahora una pregunta, Pablo, un poco... O sea, estamos como a nivel micro hablando del problema, pero ahora yo de repente te voy a extraer desde fuera, desde el exterior, te voy a hacer una pregunta y volvemos al interior, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú consideras que el camino es una secta sin más o crees que es una secta destructiva? Bueno, no sé si existen sectas no destructivas. Claro, claro, yo no soy un experto en sectas, pero yo creo que dentro de las características que tienen las sectas, ¿no? Lo que hacen, pues al final está un poco enfocado a anularte y a que no tengas independencia como ser humano y termines, eso, al final sometido a los deseos de otros. Vale, ahora
desde el punto de vista de, no de un experto, pero bueno, yo sí me considero técnico, vamos a decirlo así. O sea, se supone que muchas veces se dice que la diferencia entre una secta y una secta destructiva es que haya un daño, ¿no? Que el daño puede ser psicológico, puede ser económico o puede ser físico, incluyendo dentro del físico el sexual, ¿no? Dentro del camino, ¿tú crees que en algún momento se da alguno o varios o todos de esos daños? Yo creo que, o sea, en muchos casos todos, el apartado de físico creo que no, o sea, como que no es algo que la estructura lo genere, pero que pasa por una serie de circunstancias que ahora, pero bueno, parte económica, para empezar, en el camino se paga diezmo a partir de un paso determinado, es decir, todas las personas tienen que dar una 10ª parte de sus ingresos y aparte se hacen peticiones de dinero extra en momentos aleatorios, ¿no? Entonces de pronto te dicen que además no son siempre, o sea, no son momentos puntuales en plan, pues toda la Semana Santa hay que dar tal, sino es que a lo mejor un día te llega tu responsable, que es la persona como que lidera dentro de una comunidad y dice, pues hay que dar tanto dinero. O de pronto te llega un catequista y dice, pues hace falta pasar la bolsa, porque ellos pasan el dinero en una bolsa de basura, porque para ellos dicen siempre, ¿no? Como que el dinero es basura y no tiene ningún valor, entonces también es más fácil pedirlo y que tú lo des. Eso es la parte económica. Entonces, claro, ellos se están aprovechando económicamente. Es verdad también que parte de estos fondos se reinvierten en la comunidad. La comunidad. Claro, al final ese fondo está ahí. Si alguien necesita dinero para algo, pues también normalmente puede... ¿Y el resto del dinero, Pablo, a dónde va? Pues eso es algo que estaría muy bien saberlo, pero que nadie sabe expresamente, porque eso es completamente opaco. Tú no sabes qué hace la persona que se encarga. Yo no sé a estas alturas si hay algún tipo de auditoría desde arriba o no. Yo sé que tú metes el dinero en una bolsa de basura y ya no sabes más nada de ese dinero. No, pero a ti te decían, Pablo, bueno, en general, tus padres o lo que sea, en plan de, bueno, hay que hacer una recolecta extra, ¿no? De estas que tú dices, ¿no? Aparte del tiempo. Pero siempre se informaba del por qué, entiendo yo. ¿Es para qué? ¿Para el Espíritu Santo? ¿Para San Pablo? ¿Para, no sé, para los niños de África? ¿O para qué? No, de hecho, el otro día me acordaba, por ejemplo, ya después del encuentro, recuerdo una vez que yo era pequeño, por ejemplo, que estaba volviendo después de una celebración semanal que había con mis padres y con unos amigos de mis padres de su comunidad que nos estaban llevando en coche a nuestra casa, a mí y a mis hermanos y a mis padres, una furgoneta, y estaban ellos hablando de que la responsable pues les había pedido 1 millón de pesetas y estaban comentando como que había sido muy lista porque no había preguntado ni había dado pie a... Bueno, podemos dar 1 millón de pesetas, si no había dicho, bueno, antes de tal día tenemos que pagar 1 millón de pesetas. Hay que darlo y punto. Y entonces, pues, estaban hablando como, uy, ¿cómo vamos a dar el 1 millón de pesetas? Si no, estaban como preguntándose y planteándose cómo iban a hacer eso, porque había que hacerlo, porque lo habían pedido, ellos sabrían para qué y habría que hacerlo. Sí que cuando das el diezmo, eso entiendo que sí que la justificación es como que es una especie de fondo común para las necesidades que tengan ellos. Vale. Bueno, dicho ya... No te he dicho la parte del daño psicológico, ¿no? Que me preguntabas. Claro que eso también me parece... O sea, me parece incluso más importante que el daño económico porque creo que es lo que más destruye a las personas que están dentro y es que allí se trabaja muchísimo durante todo el tiempo en que tú te sientas muy mal, y que tú sientas que eres un grave pecador y que tú necesitas al camino para estar a salvo de todo lo que tú harías si tú no estuvieras en el camino, ¿no? Todo el mundo que está en el camino, si tú lo escuchas dentro del camino, gracias al camino, pues no son unos asesinos, no son unos violadores, no habrían caído en cualquier pecado que te imagines, pues todos. Mientras a la vez le están haciendo una especie de refuerzo positivo diciendo... Dios te ha elegido, tú eres especial, tú eres mejor que los demás porque estás aquí y todo esto que tú tienes dentro de ti y que tú eres así de malo, no lo estás manifestando gracias a que estás aquí y estás obedeciendo lo que te decimos nosotros que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esa parte, eso ahí lo comentaba. Hay, por ejemplo, un paso que es muy impactante que son los segundos escrutinios en el que
al final tú te pones en una especie de escenario delante, bueno, estás en una iglesia, pues en la parte donde se da la misa, ¿no? La parte de arriba. Y tienes que aceptar todos tus pecados y todas las cosas que te hacen, o sea, tienes que aceptar con humildad lo pecador que eres, y tus propios compañeros de la comunidad van a te van a atacar delante de todo el mundo, diciéndole todas las cosas malas que has hecho y durante todo el tiempo que tú has ido compartiendo en confianza con ellos. Y claro, y la gente acaba ahí pues muy mal. Y además este paso es interesante porque se repite muchísimo, porque a la gente al principio pues se siente un poco atacada y no siempre lo recibe bien. Entonces hay gente que tiene que hacer este paso, pues claro, tiene que hacer la comunidad entera, pues a lo mejor 4 años o 3 años, hasta que reciben los insultos de la manera suficientemente humildes como para que ellos piensen, vale, puedes seguir caminando. Y a partir de ahí empiezas a pagar diezmos. Cuidado, que está todo relacionado. Una vez que tú ya te han destruido... No es casualidad, claro, no es casualidad. No es casualidad. Bueno, hemos hablado de daño económico, hemos hablado de daño psicológico. Daño físico me refiero, no existe como me han comentado a mí, en algunas, que creo que no sé si todas, como en las comunidades del Opus Dei, que la gente se pone sirios, o algo así. Silicios, sí. Silicio. No, eso no existe en el camino. Los silicios y tal, ellos ven con cierta simpatía al Opus, pero yo creo que ellos mismos consideran que el Opus son más estrictos, que son más radicales que ellos. Sí que se habla a veces, pues que Cristo sufrió mucho por nosotros, entonces todo el sufrimiento que tú tengas, bueno, ellos hablan muchísimo de la cruz, ¿no? De lo malo que te pasa y demás, como que al final es algo que tú tienes que darlo a Cristo, ¿no? Como tú has sufrido por nuestros pecados, pues yo estoy aquí, todo lo que me pase y demás, pues te lo dedico, pero hasta donde yo sé, no se lo provocan. Problemas que tengas eso, pues si estás enfermo, si lo que sea, pues tú se lo dedicas a él. No te haces daño. Entre comillas, dentro de lo que son los posibles daños físicos y demás, o relacionado con ese tema, está el tema sexual. O sea, cómo funciona la visión sexual en el camino. O sea, evidentemente, por lo que tú has comentado, lo de la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso, completamente descartado, entiendo yo. Es una cosa del demonio. Claro. Pero aquí hay un matiz aparte de eso hay algo más, o sea, no se consienten las relaciones fuera del matrimonio, entiendo yo, no sé. Claro. Lo digo por la gente que no conozca un poco el trasfondo. Sí, todo es un poco así, por la parte de la homosexualidad y tal, sí que quiero hacer un matiz porque es un poco lo mismo que pasa con Francisco, ¿no? Con el Papa, cuando la gente dice, ha aceptado la homosexualidad. Lo que ellos dicen, que es lo mismo que dice el Papa Francisco, es nosotros no estamos en contra de las personas homosexuales, de lo que estamos en contra es del pecado. Es decir, ellos no están en contra de... Tú puedes ser homosexual y formar parte del camino siempre y cuando no quieras hacer ningún acto homosexual, que en la práctica es como si no lo fueras, ¿no? Pero si tú hablas con alguien del camino te va a decir... Es como decir, no estoy en contra de los violadores salvo que violen. Claro. Sí, ellos podrían decir exactamente lo mismo, de hecho. Es un ejemplo que me parece que pasa. De hecho, claro, hay gente que yo he conocido en el camino que tienen tendencias pues, de pederastia o de cosas así, pues simplemente no pasa nada siempre que no cometas el pecado, ¿no? En la parte sexual, pues están en contra del sexo extramarital, de los condones. El otro día también, justo ayer, pues estuve hablando con una chica que está haciendo un TFG sobre el camino y me estuve acordando de, por ejemplo, casos, por ejemplo, también de... Claro, porque esto se lleva también a nivel médico. Tú no puedes usar nada anticonceptivo y, por ejemplo, había una mujer en la iglesia en la que estaban mis padres que llevaba 4 cesáreas, que es una cosa, una barbaridad, y que siempre decían, la próxima te puedes morir. Y ella decía, bueno, lo que Dios quiera. Todo el rato, porque aquí le decían que no podías hacer eso. O también me acordé de otro caso de cuando yo era bastante pequeño, de una pareja, tenía una niña pequeña, tenían varios niños, y él tenía SIDA, no tenía VIH, ya había desarrollado SIDA, y los niños pequeños también, y claro, como no podía usar condón ni nada, pues le había transmitido
la enfermedad, y recuerdo que la niña, claro, porque yo ahí era súper pequeño, tendría como 6 o 7 años y vi que la niña pues estaba como súper mimada, tenía un caballo, unas cosas, y yo le dije a mi madre, Dios mío, qué niña tan mimada, y me dijo mi madre, claro, es que esta tiene SIDA de fase 3, o no recuerdo cómo ya estaba al punto, y le quedaban como no sé cuántos días, porque este señor tenía el SIDA desarrollado, pero como no puede usar mecanismos anticonceptivos, pues le ha pasado a sus 3 o 4 hijos que tienen, están con la enfermedad. Pero te hablo también pues de los 90, que me imagino que ahora pues con la medicación y tal sería diferente. Pero ellos, todo lo que tiene que ver con la vida y con la medicina también y tal, siempre lo que Dios quiera. Y luego otra cosa importante relativa a la sexualidad, por lo menos hasta donde yo he llegado, porque ha habido muchos comentarios que me han hecho en mi blog y tal, de gente que dice que en sus iglesias no es así, pero hasta donde lo que yo he vivido es que, por ejemplo, el orgasmo femenino no tiene sentido, en nada que sea solo tiene sentido la penetración dirigida a la procreación. Lo demás no se puede hacer. El placer por placer no, sino el sexo es una manera de procrear y punto. Claro, de seguir la voluntad de Dios. Dentro del matrimonio, por supuesto. Y luego, claro, también otro problema es que como no creen en el divorcio, pues se puede dar casos de abuso dentro del matrimonio y demás, y tienes que aguantarte, tienes que... Bueno, salvo que solicites la nulidad. Claro que al final, como ellos son católicos, si te dan la nulidad, pues puedes divorciarte. Bueno, porque no estás divorciado, has tenido la nulidad, ¿no? Pero si no, mientras, pues tu marido es tu marido y lo va a ser siempre, y da igual lo que haga o lo que te haga. O lo que le haga a tus hijos o lo que sea, claro. Yeah. Bueno, Pablo Herrera pasa 18 años dentro del camino y bueno, la gran pregunta o la gran pregunta inicial es ¿por qué de repente las cosas cambian? ¿Por qué sales del camino? O sea, ¿qué te impulsa? Tú comentabas, creo, en el Congreso que no fue de una noche, de un día para otro, sino fue una cosa progresiva. Pero bueno, ¿cómo fue? ¿Si hubo una motivación especial? ¿Cómo viviste esa salida? Porque claro, mira, estaba hablando precisamente en estos días con un amigo, ¿no? De qué difícil es cuando tienes una larga relación terminarla. Pues claro, imagínate una relación, de 18 años donde está implicada tu familia, donde encima hay unas implicaciones más allá del amor, porque es emocional, es económico y tal, de repente decir, bueno, a partir de ahora paso página. Bueno, pues sí, como comenta, pues fue progresivo y fue ya desde bastante joven. En plan, yo ya a partir como de los 14, ya empecé a ver, yo tenía dudas teológicas, ¿no? Pues había cosas del catolicismo en general, en realidad, no tanto del camino, que yo no entendía. Entonces yo preguntaba y a mí no me satisfacían las respuestas que me daban. Bueno, sobre todo porque las respuestas que me daban no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo preguntaba, ¿no? Entonces ellos me decían, pues, léete un libro de la Sábana Santa. Y decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Sábana Santa con lo que te estoy preguntando? Pues no tenían nada que ver. Claro, pero luego lo que ocurrió es que yo con 15 años como que también acepto mi homosexualidad. Y claro, como hemos estado hablando, pues esto es algo que allí no se ve bien, y no solo acepto mi homosexualidad, sino que termino comentándolo en casa. Que también es una cosa que, o sea, como que me da cierto coraje, por eso hablo de que mis dudas venían de antes, porque claro, una vez que ya era gay, ya todo de no querer caminar o no ver las cosas siempre se justificaba por eso, el punto. ¿no? Y realmente ese no fue el motivo, que podría haberlo hecho, que igualmente habría sido la misma conclusión, pero... Fue un ingrediente más. Claro, pero no fue el caso. Entonces yo ya no quería seguir caminando, pero allí es muy normal que a los hijos los obliguen. Es verdad también que no todos los padres obligan a sus hijos, y luego como las obligaciones, hay gente que obliga hasta los 18, hay otros padres que obligan mientras vivas en nuestra casa, vas independientemente de la edad que tengas, hay otra gente que dice hasta los segundos escrutinios, donde decía que la humillación y tal, tienes que caminar, luego ya puedes decidir. Depende, y hay otra gente que dejan a voluntad, que en realidad es lo que tendría sentido, y que en general en las sectas suele ser voluntario, no hay obligación, porque al final no funciona, si no es voluntario no funciona, ¿no? La cosa. Pero bueno, también diré que he visto a muchísima gente de estos chicos que iban obligados
que han acabado siendo los más convertidos del mundo. Mucha gente. Entonces es verdad que algunas veces le funciona. Entonces por eso lo repiten. En mi caso, ¿qué pasó para yo al final poder salir? Pues yo estuve muchos años yendo obligado. Yo fui a la JMJ de Benedicto XVI de Colonia, las primeras que hice. Estuve en Ámsterdam en encuentros multitudinarios de toda Europa que hacía Kiko Argüello para darse sus baños de masas que a él le gustaban. Y ya cuando llegué a los primeros escrutinios, que es el primer paso que se hace cuando tú ya llevas como entre 3 y 4 años caminando, hay un momento en el que tú tienes que comprometerte a vender tus bienes, ¿no? Y entonces, pues eso, al final, eso tú estás en las que se llaman, bueno, los pasos se hacen en fines de semana, que te vas a un hotel, luego se paga entre todos con la bolsa esta del dinero de basura, y durante toda la semana pues te van comiendo la cabeza y haciendo cosas y tienes charlas mañana, tarde y noche todo el rato, ¿no? Que allí también pasan cosas de otras cosas que, bueno, por si luego entramos, como también el papel del demonio es muy importante. Pues, por ejemplo, en una de esas veces se supone que el demonio estuvo en mi habitación esa noche, que sí, eso luego lo comento, pero la cuestión es que al final del fin de semana tú tenías todas las celebraciones, te sientas siempre como en corro, ¿no? Porque todo es una comunidad, todo el mundo es igual, nadie está por encima de otro, entonces está siempre en corro. Entonces la gente se tenía que levantar y afirmar delante de los demás que se comprometían a hacer ese paso, que era vender. Tenías que vender lo que tú más quisieras en tu vida, independientemente de lo que costara. Eso, había gente que vendía pues su coche, su ordenador. En esa época, que era la época de los canis, los angangos, pues las joyas estas de oro, de moneditas, que pues eso lo vendía mucha gente, ¿no? Y luego, pues el dinero que recibieras, pues lo tenías que dar pues a un indigente que estuviera en la puerta de una iglesia. Era importante, tú elegías el indigente, pero tenía que estar en la puerta de una iglesia, pero que fuera como Dios le ha ayudado, ¿no?, a esta persona. Entonces, esto es muy interesante, porque claro, en este primer momento el dinero no es para ellos, tú se lo das a otra persona, entonces no te hace pensar, vale, me están queriendo robar, quieren que venda mi coche y que le dé el dinero a ellos. No, tú vendes tu coche y el dinero se lo das a X persona que está en X iglesia y nadie se entera. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Que yo decidí que no me iba a levantar. Yo decidí como tomármelo un poco como un pulso con los catequistas allí, porque claro, además la gente que lideraba este fin de semana, ¿no?, era la misma gente que le decía a mis padres que me tenían que obligar a seguir yendo. Entonces yo decía, vale, ustedes me estáis forzando a estar aquí, yo no quiero estar aquí, pues yo no voy a formar parte de este paripé, no me da la gana. Entonces, claro, tuve la suerte de que soy un poco cabezón, que es algo que me ha venido muy, muy bien a este respecto, a mi relación con el movimiento, y pasaron horas. Claro, había otro chico que también iba obligado, que era como mi amigo en esta comunidad, que estaba al principio, los dos nos quedamos un poco de no vamos a hacerlo, pero él terminó sucumbiendo a la presión del grupo, se terminó levantando y de hecho él sigue caminando hoy día, se casó con una chica del camino, tiene como muchísimos hijos, etcétera. Pero yo decidí que no me levantaba. Entonces, después de varias horas en el que todo el mundo estaba pendiente de mí, esperando a que yo me levantara, claro, piensa también un domingo, ya a lo mejor a las 7 de la tarde, después de estar desde el viernes todo el rato con charlas sin parar. Estábamos cansados. Reventado. Yo sentía la presión de mis compañeros de comunidad, en plan, levántate ya, aunque no vayas a hacer nada, pero yo decidí que no me levantaba. Entonces ya llegó un momento en que me dijeron, bueno, porque luego había como que hacer otro rito tal y si no te habías levantado no podías participar. Entonces me dijeron, bueno, vete. Y gracias a eso conseguí como el visto bueno de poder salir. Entonces yo ya llegué a casa de mis padres y ya dije, no, me han dicho los catequistas que no venga, ya no me podéis decir nada porque ellos tenían que hacer también obedecer a lo que decían los catequistas. Y así fue ¿Y cómo se toman tus padres eso? Mira, justo también me lo preguntaron ayer estas chicas en el TFG y no lo recuerdo. Es una cosa que he olvidado completamente, no lo sé. ¿Sabes por qué? Porque seguramente fue un mal recuerdo y por eso lo has olvidado. Creo que no.
creo que no fue tan malo, claro, porque todas las partes, es que en realidad, claro, venía de muchas situaciones, de mi salida del armario fue algo súper traumático. Yo pues me quedé sin vida social, me quitaron internet, el móvil, solo podía relacionarme con gente de la iglesia y al instituto, me llevaron a un psicólogo que era del propio movimiento para que me convirtiera. Que te habías endemoniado, te habían poseído el demonio, ¿no? Me habían endemoniado, nivel de que alguna vez por la noche, mientras yo dormía, entraba mi madre en la habitación y me echaba agua bendita para que saliera. Joder, macho. Entonces, como que todos esos años los recuerdo mucho porque fueron súper traumáticos. Pero ya en ese momento, que ya habían pasado como más tiempo, pues la cosa estaba como un poco más calmada. Y entonces no creo que fuera... Yo creo que ya ellos dijeron, bueno, pues ya está. Claro, yo poco después, además, aproveché y me fui de casa. Cogí mis cosas un día que yo estaba en la iglesia y desaparecí y ya pues no volví nunca más. Entonces, pues... Claro, además, como pasó eso de irme, pues sí me acuerdo perfectamente el día que decidí irme, cuando recogí todas mis cosas y me fui. Recuerdo que estaba mi hermano mayor y le dije, oye, me voy. Y él se quedó, adiós. Y yo, pero que para siempre. Dijo, y me dijo, ¿pero vas a estudiar? Le dije, sí, mi hija, vale. Porque él también, mi hermano mayor, se había ido del camino ya antes, cuando él cumplió también los 18. Entonces, de todo eso me acuerdo perfectamente, pero el momento de dejar el camino, como que no lo sé. ¿Cuántos hermanos erais, Pablo? Somos 4. Somos 4, entonces de los 4 que somos, mi hermano mayor, que me llevo 5 años con él, me llevo bastante, él salió cuando cumplió los 18 y además él, como fue el mayor, siempre fue un poco más... Hizo un poco lo que le daba la gana, la verdad. Entonces a mí también me tocó, fueron como mucho más estrictos conmigo porque fue un poco como con el mayor nos hemos dejado llevar, pues con este tenemos que ser más estrictos. Luego me llevo 8 años con el siguiente, que es monje, es monje en el Escorial, está allí. Y luego tengo otro más pequeño con el que me llevo 10, que también dejó el camino y que tampoco cree, que además es gay también, que él vive fuera, está en Estonia. Él cogió y dijo, lo más lejos que me pueda ir de aquí me voy. Y ahí está casi en Rusia. Y una cosa, esto ya es curiosidad antes de que empecemos con las preguntas. O sea, tú recoges tus cosas y te vas. Y que tenías en esa época 18, me estás diciendo, 19, sí, por ahí. 18. ¿Y de qué cojones vives y dónde? ¿Qué es lo que haces con tu vida? A ver, yo la verdad tuve mucha suerte de que tenía muchos amigos fuera del camino, me ayudó mucha gente, pero claro, yo al final de lo que he vivido todos esos años fue de la beca del Ministerio de Educación. Yo hice la carrera, yo tuve la suerte de que era una persona bastante inteligente y yo tenía matrícula de honor también en bachillerato, etcétera, entonces pues yo no tenía que pagar, entonces me fui a estudiar a Sevilla, a hacer periodismo. Y ahí entonces las becas no llegaban tan tarde y tuve la suerte de poder ir encadenando una beca con otra hasta que ya me vine a Madrid. Porque también intenté no venirme a Madrid y quedarme en Andalucía, pero no hubo suerte. Bueno. Toda una maldita aventura. Vale, pues venga, vamos a responder, si te parece, Pablo, algunas de las preguntas. La verdad que se me ha hecho súper rápido, ¿sabes? Todo esto que hemos hablado me parece súper interesante, pero bueno. Mira, por ejemplo, Esther nos dice, Pablo, ¿tus padres siguen dentro? ¿Tienes relación con ellos o alguna de tus amistades? Mi padre creo que ahora mismo no está dentro, o sea, yo no tengo prácticamente relación con ellos. Hemos tenido a lo largo de estos años, ha habido veces que hemos tenido como que sí que ha habido algún intento de retomar la relación, otras veces no. Ahora mismo hay una relación muy circunstancial, de a lo mejor algún WhatsApp tal, pero justo dio la casualidad que por estar en el Congreso hubo gente de mi familia lejana, que no puedo decir quién porque me han pedido que no diga, que habló conmigo, me estuvieron contando cosas de mi familia y me contaron que mi padre ahora mismo no está caminando y mi madre sí que sigue caminando. Mi padre de otra forma no me ha dicho nada de que no esté caminando ni nada de todo lo que pasó. Todavía hay una conversación ahí pendiente que nunca se ha llegado, nunca la hemos tenido y ya pues hace muchísimos años que pasó todo esto. Y tiene que ser complicado. Mis amistades, ¿no? Que me preguntaban. De amistades, claro, la gente cuando tú sales del camino te hace el vacío.
completamente eso. Había gente con la que me llevaba relativamente bien, dentro de que yo pensaba que no tenía mucho sentido que estuvieran en el movimiento, pero teníamos una relación cordial. Y luego pues me bloquearon de las redes, tal. Recuerdo también ayer lo comentaba, el caso de una chica, pues claro, como dentro del camino se hacen se ayudan mutuamente, ¿no? Que es una de las cosas buenas que tiene, que es un poco una comunidad. Pero por ejemplo una chica a la que yo le di pues clases particulares de lengua gratis durante varios tiempos para que se pudiera sacar selectividad, etcétera, y esa chica fue la primera que me bloqueó. Que por ejemplo, bueno, pues muy bien. La gente, porque ellos le dicen, ¿no?, que al final pues vas a ser una mala influencia para ellos y te van a ayudar a que estés fuera. Tremendo. Bueno, a ver, pregunta por aquí Verónica. ¿Y quién puede asistir a un parto? ¿Es en hospital, en casa, matrona? ¿De eso da igual? Normalmente van a hospitales, o sea, ellos no están en contra de la medicina en general. De hecho, hay bastantes médicos dentro del camino. Ellos van a un hospital y listo. Lo mismo con el tema de ginecología y demás que está preguntando aquí, ¿no? No hay problema. Luego ya adentro pues hay casos y casos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, pues le encantaba la homeopatía y la medicina natural y esas cosas. Y una cosa también curiosa que me pasó, por ejemplo, yo era asmático, pero claro, nunca tomé Ventolin. Y no tomé un Ventolin hasta que me fui de casa con 18 y me dio mi primer ataque fuera y fui a la farmacia y me compré un Ventolin. Y luego, ¿sabes lo que fue? Probar un Ventolin y curarme al segundo. O sea, fue increíble porque yo cada vez que tenía un ataque de asma, yo estaba 3 días en la cama sin poder respirar. Y de pronto hacía así y estaba bien. Y fue una cosa... Pero eso era porque por las convicciones religiosas de tu madre o porque simplemente tu madre era antimedicina. Yo creo que era un poco porque mi madre era un poco así, pero bueno, que estaba dentro de la iglesia. Hay gente que son un poco, es verdad que son más propensos a este tema por todo el tema de que lo que Dios quiera, Dios ayudar. Sí. Intervención mínima sobre el cuerpo humano. Claro, pero bueno, por ejemplo, ellos sí están no es como los testigos de Jehová con las transfusiones, pueden hacer transfusiones de sangre y tal, no están en contra de la medicina en sí. Vale, pues pregunta aquí Gara, dice, ¿cómo ha sido tu recuperación a nivel psicológico? Porque me imagino que al salir de ahí es como si empezaras desde cero con ideas totalmente diferentes del mundo y de la vida. Pues es curioso eso. Cuando estuve no hace mucho en terapia, porque antes no me lo podía permitir, ¿no? Y mi psicóloga me dijo que había acabado muy bien pese a todo esto, pero sí es verdad que algo que sí que tenía y que fue por el motivo que fui, ¿no? Era una ansiedad por evaluación muy grande. Entonces, a la hora de relacionarme con determinado tipo de personas, pues me cuesta muchísimo el rollo jefe, familia política, en plan, pues mis suegros, gente es como que... Cuando alguien evalúa cómo eres, ¿no? Sí, tiene en cierta que opinar forma. Yo, sobre claro, cómo eres. lo he creado yo mentalmente porque al final en terapia pues lo que traté pues vale, si tienes ansiedad pues terapia cognitivo-conductual pues esto tienes que hacer para que no te den los ataques. Pero luego yo pensando me he dado cuenta que al final todo viene de que yo venía de un círculo en el que todo lo que hacía se estaba evaluando continuamente para que tú te sintieras mal sobre cómo tú eras y tuvieras como esa dependencia del camino, ¿no? Entonces, es lo que más me ha afectado, que todavía eso, pues, soy de estos millennials a los que les cuesta mucho hablar por teléfono, que siempre intento hablar intento no ser yo el que pide cuando viene un camarero o cuando, ¿no? Ya pues estas cosas lo voy trabajando y lo voy haciendo. Si hay que ir a la farmacia, pues voy yo y pido el medicamento, pero para mí simplemente ir a la farmacia a pedir, pues me costaba trabajo. Te comentaba antes, Feli, antes de empezar, que hablar en público también es una cosa que me cuesta muchísimo. Yo escribiendo es una cosa que estoy súper cómodo y al final pues he enfocado mi carrera en esa dirección, pero todo lo que es tener una interacción directa con personas que van a tener algún tipo que van a juzgarte de alguna manera, lo llevo muy mal. Además, es curioso porque lo llevo muy mal a nivel fisiológico, no es cognitivo. O sea, yo sé que da igual, no pienso, uy, es que me está juzgando, pero mi cuerpo no responde. Empiezo eso, me tiembla la voz, normalmente pues, tengo diarrea, tengo taquicardia muchas veces, etcétera. Por cosas es una respuesta incondicional. Claro. Eso ha sido donde lo he visto. Tremendo. Bueno, Mila dice por aquí que también estuvo en la colonia en la... Igual nos encontramos por allí sin saberlo. Pues igual. Judith dice, el problema en este caso
es que hay mucha gente que ya nació dentro. Porque yo desde luego no doy, dice, crédito a que alguien sea capaz de creer semejantes cosas. Bueno, este comentario de Judith me focaliza en una posible pregunta y es, ¿el camino es una secta que se dedica sobre todo al proselitismo, como por ejemplo pasa con los testigos de Jehová que están todo el día predicando, o el camino no es tan así, no es de ir tocando puerta por puerta y captando gente? Sí tocan puerta por puerta. Lo que pasa es que lo hacen a partir de un paso más avanzado. Después de los segundos escrutinios y tal, después del paso de la oración, creo, van en pareja y van puerta por puerta evangelizando. Entonces sí que lo hacen, sí que son proselitistas. Vale. De hecho, ellos lo que suelen decir, como lo que le dicen siempre que diga a la gente cuando llaman, es: no somos testigos de Jehová. No somos testigos de Jehová, tranquilo, ¿no? Madre de Dios. Vale, dice Verónica, dice, ¿y tu pareja entiendo que tiene que pertenecer a la secta? Bueno, se refiere en el caso de que tú estuvieras dentro todavía. Y podéis escoger o os aconsejan quién te conviene como marido o mujer. Sí, o sea, oficialmente no hay ninguna directriz que diga que tienes que solo puedes estar casado con alguien del camino, pero allí tú tienes que pedir permiso a tu catequista para casarte. Normalmente siempre o estáis los dos dentro o lo dejas, porque lo que pasa es que si una persona está fuera, pues es muy habitual que arrastre a la otra persona. También pasa con los noviazgos, incluso siempre tienes que pedir permiso a los catequistas para todo, en realidad. No solo para casarte, sino también si quieres cambiar de trabajo, si quieres hacer cualquier decisión importante en tu vida, tienes que pedir permiso. Vale, y por ejemplo, si quieres salir con una chica, tú puedes, si está dentro del camino, puedes elegir la que quieras, o también hay una predisposición a elegirte a alguien. Bueno, en realidad a ellos les... O sea, ¿hay un Tinder del camino, vamos a decirlo así, o no? Ellos intentan, claro, que al final tú te líes con quien te guste mientras que esté caminando. Da igual que sea de otra iglesia, ¿no? Pues luego te tienes que cambiar de comunidad e irte a la iglesia, a uno de los dos tiene que ceder, ¿no? Que siempre es la persona que lleva menos tiempo caminando, porque claro, no le pueden hacer el upgrade si tú no has hecho determinados pasos. Pero a ellos no les importa, o si te quieres ir a otra comunidad o a otro país, ¿no? Que eso también lo he visto, te vas a otro país y a ellos les parece genial. A ellos lo único que les importa es que esté dentro del camino. Vale, ok, pero ya está, que la puedes elegir tú, vamos. Sí. Dice Mila, no me refiero a la educación que tengan, sino su personalidad. Dice, carácter en general. Gente que se pueda manipular. Hay situaciones en la vida en las que te puedes sentir más vulnerable y caer en la red de alguna secta. Bueno, esto es un tema que yo creo que hemos hablado muchísimo, pero bueno, está bien que tú también comentes, Pablo. O sea, ¿realmente existe una persona que tenga que pasar por un momento de debilidad para, por ejemplo, acabar siendo absorbido, en este caso, por el camino, o no tiene nada que ver? O sea, yo creo que, claro, al final está más predispuesto, pero también al final lo que ellos intentan es que sea por amistades. Por eso intentan siempre reducir tu círculo de amistades a ellos. Al final, si son las personas con las que tú haces cosas, con las que tú sales, con las que tú vas a comer o lo que sea, están dentro del camino, pues no hace falta que o sea, ellos luego te van a hacer vulnerable con los pasos porque te van a humillar, etcétera. Pero no tienes por qué entrar por eso. Al final tú entras porque alguien te lleva, alguien que te cae bien y tú quieres compartir tiempo con esas personas. Vale. A ver, 4 preguntas más para no extendernos demasiado. Dice Esther, Pablo, entiendo que con el tipo de grupo no sufriste al salir algún tipo de disociación de tu pensamiento, de no saber si lo que dices es propio o de lo que te inculcaban. No lo sufrí, pero sí es verdad que luego, o sea, una vez que estaba afuera, sí me di cuenta que había muchas cosas que yo decía, incluso en esos momentos que yo ya tenía mis dudas y teología, le comentaba, sí me di cuenta luego que yo decía cosas que no tenían sentido y que eran cosas que venían de lo que me habían inculcado allí. Lo que habías mamado. Claro. Está clarísimo. Vale, dice Sara, cuando tú veías que gente a la que te importaba querías, seguía allí y no podías hacer nada, esa impotencia emocional, ¿cómo la llevaste o la superaste?
Pues algo es duro. Yo sobre todo en lo que más sufrí esto fue al hecho de irme de mi casa y tal, y que mis dos hermanos pequeños seguían allí, ¿no? Porque al final cuando yo estaba allí sí que sentía que podía ser un poco una contrainfluencia, y luego llegó un momento en que yo no estaba allí y no podía hacer nada por asegurar que su situación fuera mejor o no fuera como la que yo viví. Entonces sí que era bastante duro, pero también por otra parte era como... Bueno, tengo que mirar por mí y necesito estar fuera de ahí y no puedo dejar de vivir mi vida por esto. Espero que ellos cuando tengan la edad suficiente pues tengan la posibilidad de hacer lo mismo que yo, que en un caso fue así y en otro caso... Lo que sería un sano egoísmo, ¿no? De decir, oye, tengo que ver por mí, ¿no? Sí, fue así. Tremendo. Vale, dice Inma, dice Pablo, ¿hay personas de otras sectas que te han pedido ayuda porque se ven perdidos? Pues alguna vez me ha llegado algún mensaje así ocasional, pero no es normal. Normalmente lo que recibo es mensajes solo del camino. Sí es verdad que recibo pues de muchos sitios, de Latinoamérica muchísimo, también de España. Y a veces también algo que me resulta curioso, como decía al principio que hay muy poca gente que habla de este tema, me llegan mensajes pues en portugués, de gente de Polonia que ha traducido porque no encuentran nada en sus idiomas respecto al camino, y como yo soy lo que hay, pues me escriben a mí, como intentan traducir un poco como pueden. Bueno, los de Portugal o los de Brasil, normalmente son de Brasil, no intentan traducir, me escriben directamente en brasileño y ahí nos vamos hablando, sí. Vale, y a la última pregunta, dice Judith, ¿tienen algún tipo de distintivo o modo de identificación para que sepan quiénes son de la comunidad? Pues a partir de un paso determinado también, como bastante avanzado, hay un distintivo que colocan una palma en el balcón. Entonces, cuando vayas por la calle y veáis una palma en el balcón, normalmente son gente del camino que además lleva varios años, o sea, varios como 15 años o una cosa así, 12 años. Son gente que está muy dentro. Curioso. Sí. Vale, pues... Creo que ya está. Bueno, hay por aquí alguna otra cosa más, pero bueno, básicamente yo creo que estamos justo a la hora de directo. Pablo, yo no te quiero robar más tiempo porque creo que ya bastante interesante ha sido tu testimonio. Y yo qué sé, pues darte las gracias. Si quieres añadir algo más, pues puedes hacerlo ahora o callar para siempre. Nada, solo voy a responder a Verónica brevemente por lo que ha preguntado de los intentos de suicidio, y sí que pasa, y sí que ha habido. Yo conozco casos de personas en el camino que se han suicidado, personas que a lo mejor, yo pues por ejemplo la que era responsable de la comunidad de mis padres, que era además una persona que me había cuidado mucho cuando chico y tal, se cayó misteriosamente por un balcón de una manera en el que no se había caído, y hay otros casos. Y de hecho, después de las jornadas también me escribió un psicólogo que había tratado varios casos del camino, y también me contó que él había vivido como varios casos también de suicidio e intento de suicidio. Entonces sí que me parece importante resaltarlo, porque claro, es que al final cuando te están destruyendo psicológicamente, pues esta es la consecuencia. Una cosa súper grave. Y por lo demás, nada, darte las gracias por invitarme, y si alguien me quiere mandar un mail o algo, que me puede escribir y vale, si quieres. Bueno, de hecho, incluso, a ver, creo que... o lo puedes dejar, como esto lo pondrás en YouTube, si quieres te lo dejas en la descripción del vídeo. Y de hecho, a ver, espera un segundo, vamos a ver. Creo que tengo por aquí tu correo. A ver. No prometo ser muy rápido contestando, que hay veces que me llegan muchos correos y no me da la vida. Pero bueno, en algún momento, hay veces que digo, venga, hoy me pongo, y ya pues me pongo a responder a todo el mundo. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner un banner, chicos, con el correo electrónico de Pablo, por si alguien alguien quiere escribirle. También lo voy a poner en el chat.
Y cuando ponga la descripción del vídeo en YouTube, también lo pondré por ahí por si alguien quiere consultarle o lo que sea. Y bueno, y qué decirte, Pablo, que esta es tu casa, que cuando quieras hablar de cualquier tema relacionado con este o con lo que sea, pues serás bienvenido y que darte las gracias porque, bueno, yo sé que es un ejercicio emocional y psicológico importante el hablar de este tipo de cuestiones y que no es fácil, ¿no? Y que el hecho de que lo hayas hecho tú y de la manera en la que lo has hecho, pues evidentemente dice mucho de ti. Así que gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias, Félix. Y buenas noches a todo el mundo, a los que estáis en directo. Bueno, pues nada, te mando un abrazo, te despido y me quedo despidiendo a la gente. Un saludo. Bien. Adiós. Bueno, chicos, pues nada, ya tenéis por ahí el correo electrónico de Pablo. Espero, como siempre, que os haya gustado este directo. Siempre intentamos tratar temas que sean interesantes, con, bueno, cuestiones un poco que se salgan de lo habitual o de lo normal que podéis ver en otros canales, con otro tipo de dinámicas y que, bueno, y que cualquier cosa, cualquier tema que queráis proponer en un determinado momento, pues lo podemos hacer. Seguramente la semana que viene tendremos a Luis, ¿vale? Que Luis es un experto en sectas que nos va a hablar de sectas y series, ¿vale? Series de televisión que muestran el fenómeno secta y va a ser muy interesante porque hoy hemos tenido el testimonio de Pablo como ex adepto, pero la semana que viene vamos a tener lo que sería ya la parte más técnica, ¿no? Vamos a tener a Luis y seguramente habrá más ocasiones en las que vamos a tratar este tema pues en este espacio de estos directos de Twitch. Recordaros que el domingo tenemos por ahí un directo que creo que va a estar otra vez Gara la Cava, en Domingo Criminal, en YouTube. No tengo muy claro el tema que vamos a tratar, aunque tenemos varias opciones muy interesantes, ¿vale? Muy interesantes. Pero, como siempre os digo, os espero ahí y os espero también, por supuesto, los lunes y en breve habrá alguna que otra novedad, ¿de acuerdo? Así que no os doy más la brasa, daros un abrazo fuerte a todos, os espero en la próxima edición de un directo, lo hagamos donde lo hagamos y como siempre os digo, no desconectéis hasta que no termine el vídeo de cómo contribuir a mi contenido en redes sociales. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar 1 euro y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon, vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues, la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre? Tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.